Hola a todos, en este video tutorial vamos a conocer el uso de la función sumar si. La función sumar si es una función matemática que nos permite sumar celdas que cumplan determinado criterio o condición. Esta función cuenta con los siguientes argumentos. El primer argumento es el rango, el segundo argumento criterio, y el tercer argumento, y no menos importante, el rango de suma. El rango es la columna de nuestra tabla o de nuestra base de datos donde se encuentra el criterio o condición de búsqueda. Y el criterio es la condición que se debe cumplir o la condición que nos dan para poder sumar. El rango de suma va a ser la columna o el conjunto de celdas que vamos a sumar si se cumple las condiciones dadas o si se cumple el criterio. En este caso vamos a trabajar nuestra función haciendo uso de una tabla donde vamos a encontrar los nombres de una serie de productos, los precios y las categorías a las cuales pertenecen cada una de ellas. Para empezar a trabajar nuestra función nos plantean los siguientes interrogantes. El primero de ellos nos dice: ¿cuál es el total de los productos que pertenecen a la categoría verdura? Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es nuestro criterio. Esa es una de las claves principales. Si identificamos cuál es nuestro criterio, inmediatamente vamos a saber cuál es el rango que nos pide en el primer argumento. Entonces, leemos nuevamente la pregunta o el interrogante y nos dice: total de los productos que pertenecen a la categoría verduras. Quiere decir que en este caso nuestro criterio o la condición de búsqueda va a ser la categoría. ¿Cuál categoría? Verduras. Entonces ya identificamos el criterio, por lo tanto sabemos o nos vamos a dar cuenta cuál es el rango. Para identificar el rango nos vamos a nuestra tabla y buscamos la columna donde aparezca la palabra verduras. Inmediatamente nos damos cuenta que va a ser la columna categoría. Entonces empecemos a plantear nuestra función. Entonces lo primero que debemos hacer es igual, insertar el signo igual, el nombre de la función, sumar punto si, se despliega la lista, seleccionamos el nombre de nuestra función dándole doble clic e inmediatamente se activa la función. En la parte inferior nos muestra el nombre y los argumentos que necesita o que debemos cumplir o rellenar para esta función. Entonces empecemos con el primero que nos pide, es el rango. Entonces habíamos dicho que el rango iba a ser la columna categoría. Seleccionamos la columna categoría, punto y coma. El criterio ya lo habíamos identificado, habíamos dicho que era la categoría verduras. Como la categoría es un conjunto es una palabra, en este caso verduras, debe ir entre comillas dobles para que pueda funcionar nuestra función y no nos vaya a arrojar un error. Entonces escribimos verduras tal cual como está escrita en nuestra tabla. Si termina en S, debe terminar en S, cerramos comillas, punto y coma, y luego nos dice el rango de suma. Entonces sería: ¿qué vamos a sumar si nuestro criterio o la condición se cumple? En este caso debemos siempre recordar que lo que vamos a sumar debe ser una celda o un conjunto de celda o un rango que contenga valores numéricos. En este caso, en nuestra tabla, el rango a sumar va a ser la columna precio. Cerramos paréntesis
le damos enter y nos dice que el resultado es de 4.300 pesos. Vamos a verificar el resultado. Vamos a ir a la columna precio. Tenemos el primer precio de la lechuga, que es 1.200, el tomate, que sería 1.100, ya llevaríamos allí 2.300, y espinacas 1.200, sería 3.500, y 800 la zanahoria, lo cual nos daría 4.300 pesos. Eso quiere decir que el resultado es correcto.